Bueno, nosotros somos el equipo 4 y vamos a mencionar nuestra solución de nuestro reto del derrame del ducto de Pemex. Bueno, este problema se basa en el derrame de hidrocarburos de un ducto administrado por la refinería de petróleos mexicanos Pemex, ubicado en Carretera Jiménez, Nuevo León, en el año 2014. Provocó la contaminación del río San Juan, ocasionando daños en los ecosistemas del río, en los cultivos, en la calidad del agua para el consumo humano, fauna silvestre y ganado. Bueno, para llegar a esta solución, primero definimos qué es petróleo. El petróleo es un compuesto orgánico formado por hidrocarburos insolubles en agua. Generalmente se extraen debajo de la superficie de la tierra mediante la perforación de pozos. El petróleo es la fuente de energía más importante en la actualidad, al igual que es la materia prima de diversos procesos en la industria química. Bueno, para nuestro reto existen muchos hidrocarburos, sin embargo nosotros elegimos 8. Todos los hidrocarburos cuentan con un tipo de enlace covalente no polar. Nuestro primer hidrocarburo es el etano, cuya fórmula es C2H6. Es alifático, es decir, es de cadena abierta. Su abundancia es del 5%. Después tenemos al butano, su fórmula es C4H10, es alifático y su abundancia en el petróleo es del 20%. Después tenemos al benceno, su fórmula es C6H6, es aromático, es decir, es un compuesto cíclico cerrado. Su abundancia es del 1.2%. Después es el metano, CH4, es un compuesto alifático y su abundancia es del 25% en el petróleo. Después tenemos al octano, su fórmula es C8H18, es un compuesto alifático y su abundancia va de entre el 50 al 80%. Después tenemos al propano, su fórmula es C3H8, es un compuesto alifático y su abundancia es del 9%. El naftaleno, su fórmula es C10H8, es un compuesto aromático y su abundancia es del 10%. Y finalmente tenemos al etileno, cuya fórmula es C2H4, es un compuesto alifático y su abundancia en el petróleo es del 33%. Bueno, las propiedades físicas y químicas de los hidrocarburos. Las propiedades físicas de los hidrocarburos son que su punto de ebullición, al igual que su densidad, van aumentando conforme el número de carbonos sea mayor en el compuesto y son insolubles en agua. Sus propiedades químicas son que pueden llegar a la oxidación completa por medio del calor, desprendiendo así dióxido de carbono. Bueno, ahora comparando las características del petróleo y el agua. Principalmente los hidrocarburos se dividen en dos grandes grupos, que son los alifáticos y los aromáticos. Los hidrocarburos alifáticos se dividen a su vez en otros dos subgrupos, que son los acíclicos y los cíclicos. Y a su vez, los acíclicos se dividen en otros tres grupos y los cíclicos también. Los hidrocarburos alifáticos acíclicos son los alcanos, alquenos y alquinos, y los cíclicos son los cicloalcanos, cicloalquenos y cicloalquinos, perdón. El segundo grupo son los hidrocarburos aromáticos, que se dividen en benceno y sus derivados. Las estructuras de los hidrocarburos son principalmente de los alifáticos y los aromáticos. Los alcanos se caracterizan por tener un solo enlace sencillo, los alquenos por tener enlaces dobles y los alquinos por tener enlaces triples. Ahora, como su nombre lo dice, los alifáticos cíclicos poseen una cadena cerrada, al igual que los hidrocarburos aromáticos, como son el benceno y sus derivados. Siguiente, por favor. Ahora, la estructura del agua principalmente se compone por dos hidrógenos y un oxígeno. Como podemos ver en la imagen derecha, existe una separación entre los dos hidrógenos que es básicamente de 104.5 grados. Siguiente, por favor.
Ahora, principalmente en los hidrocarburos lo componen el carbono y el hidrógeno. La configuración electrónica del hidrógeno es de 1s1 y la configuración del carbono es de 1s2, 2s2 y 2p2. El hidrógeno contiene únicamente un electrón de valencia, mientras que el carbono posee 4 electrones de valencia. Para el agua, lo único que cambia es el oxígeno, que posee 6 electrones de valencia y su configuración electrónica es 1s2, 2s2 y 2p4. Siguiente, por favor. Ahora, los tipos de enlace que presentan el agua y el metano son distintos, por lo tanto los hidrocarburos no son solubles en agua. Mientras que el agua posee un enlace covalente polar, la mayoría de los hidrocarburos poseen un enlace no polar covalente. Gracias. Siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos la geometría de los 8 elementos de los que hablamos, el cual es etano, butano, benceno. Posteriormente les enseñaré los otros 5. La forma del etano es tetraédrica, es un covalente no polar. El butano también es tetraédrico e igual es covalente no polar. La forma de la nube de la distribución de las nubes electrónicas es del etano y el butano son tetraédricas. Y en tercero tenemos benceno, que es trigonal plano y asimismo es un covalente no polar. Siguiente. Bueno, tenemos después el metano, que igual la distribución de sus nubes electrónicas es tetraédrica, es covalente no polar. Después el octano, que es igual tetraédrico como el metano, y es igual es un enlace covalente no polar. Y el propano, que es tetraédrico y covalente no polar. Siguiente. Y por último, bueno, tenemos el naftaleno, que es trigonal plano, y el etileno, que es tetraédrico. Y los dos son covalente no polar. Siguiente. Bueno, aquí tenemos una tabla donde dice la distribución de las nubes electrónicas y su geometría molecular, que prácticamente la mayoría eran tetraédricos, que la distribución de las nubes electrónicas es tetraédrica, y el otro era trigonal plano. Y siguiente. Las propiedades químicas. Siguiente. Bueno, siguiente. Bueno, aquí principalmente hablamos de las fuerzas intermoleculares. Aquí, como ya se había mencionado anteriormente, todas las fuerzas intermoleculares pertenecen a la fuerza de dispersión del hondo. Y entonces, porque cada uno de los compuestos que se mencionaron con anterioridad, el etano, butano, benceno, metano, octano, propano, nafreteno y etilefeno, todos son aleación de enlace covalente no polar. Cada una de estas compuestos son insolubles en el agua, por lo cual no se verán afectados en ningún momento al tener reacción con estos. Su punto, el punto de ebullición de cada uno de estos es extremadamente bajo, a excepción del benceno y el naftaleno y el naftaleno. Y esto es debido principalmente de que ambos, por su geometría molecular, son trigonal-plana, es decir, que su estructura es un octato perfecto, cerrado. Por lo cual, de la misma forma, a excepción del benceno y el naftaleno, su volatilidad será bastante alta. Siguiente. Existen dos métodos de separación del petróleo sobre el agua.
Uno es, como ya se había mencionado anteriormente, que no hay una reacción en el del petróleo con el agua. Uno es principalmente meter ingredientes de hierro a la mezcla del petróleo para que después estos se usen unos imanes para separarlos, mientras que la segunda sería la separación de un nanotejido que permite solo el paso de los elementos de los hidrocarburos a través de la capa, mientras que el agua se queda afuera, es ignorada. Siguiente. Bueno, yo voy a hablar del impacto ambiental. Las características y las propiedades del agua para que sean potables. Bueno, las características del agua potable comienzan con su definición, dada que para que sea potable y para que sea apta para el consumo humano, no debe de suponer riesgos a la salud y debe de estar libre de microorganismos y posibles sustancias. Bueno, si tendría que enumerarlas, la primera de todas tendría que ser que debe de ser limpia. ¿Ok? Quiere decir que no debe presentar ningún tipo de riesgo. La segunda es que debe ser incolora e inolora. Específicamente tiene que tener una transparencia total. Tiene que carecer de elementos suspensivos. El agua potable no debe de tener ningún tipo de turbiedad. Tiene que ser libre de contaminación, ningún tipo de compuesto orgánico, inorgánico o radiactivo, a excepción de los minerales que puede obtener. Y no debe tener ningún tipo de organismo. Ok. En cuanto a los derechos de la comunidad del agua potable y un medio ambiente sano, primero contamos con el abastecimiento de agua por persona debe ser suficiente y continuo para el uso personal. La cantidad ideal de esta debe ser entre 50 a 100 litros de agua por persona. El agua, tanto por el uso personal como doméstico, debe ser saludable. El agua debe de presentar un color y olor, sabor aceptable para ambos usos, personal y doméstico. Toda persona tiene derecho a un servicio de agua y sanitizamiento físicamente accesible. Y por último, el agua y los servicios deben de tener por persona, bueno, por casa, no debería de superar el 3% de los ingresos del hogar en cuanto a dinero. Bueno, en cuanto a la toxicidad de los hidrocarburos. Los hidrocarburos aromáticos son los más tóxicos, seguido en toxicidad por la serie de olefinas, naftalinas y parafinas. Los hidrocarburos aromáticos de bajo punto de ebullición son letales para casi todo tipo de organismo terrestre y marino. Los hidrocarburos derivados del benceno y los naftanos pueden ser solubles en agua, haciendo que su solubilidad influya en su toxicidad y en el ecosistema. Una técnica para poder, bueno, dos técnicas para poder solucionar el problema del derrame vendría a ser, la primera solución sería crear algún tipo de máquina que pueda procesar el agua del petróleo y lograr limpiarla hasta un 99.9% de su capacidad, siendo esto 800 litros por minuto aproximadamente. Un segundo método posible es usar nanomembranas, ya que esta se trata de colocar nanóporos y micróporos que hacen que el petróleo no pase sobre el agua y sea más fácil de removerlo. Bueno, en cuanto a lo que ocurrió con el derrame de petróleo y cómo se solucionó, la empresa responsable del petróleo, en este caso Pemex, se hizo cargo del 90% de la limpieza de los 4.000 barriles de petróleo que se derramaron. El problema es que el otro 10% quedó libre y no pudo ser limpiado ni extraído, lo cual causó una gran contaminación a largo plazo. Siguiente. Bueno, ya con eso estaría.